Parecía que habíamos llegado al final del camino, y resulta que era solo una curva abierta a otro paisaje y a nuevas curiosidades. ¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy terminamos nuestros videos de observación y práctica docente para sexto semestre. Como tal, el círculo se ha cerrado para terminar su formación áulica dentro de la normal. El camino llegó a su fin con respecto a la observación y a la práctica docente. Es decir, el observar y el practicar ha quedado atrás. De aquí en adelante empieza ya la fase intensiva, la fase en escenario real de trabajo, de una práctica dentro del sistema educativo en las condiciones más cercanas a la realidad laboral. Es decir, lo que es servicio social o servicio de prácticas finales. Empezando con este video, acabo de citar una de las frases de uno de los escritores más sobresalientes de los últimos 50 años de la parte latinoamericana. El escritor es José Saramago, escritor afamado, ganador de Nobel, de múltiples premios literarios, de una de las mentes más lúcidas en el español. Como tal, sus obras se han traducido a muchos idiomas, dentro de muchos ensayos, el ensayo sobre la ceguera, Jesucristo y demás obras más. Es decir, leer a Saramago es una reflexión muy interesante, muy intensa sobre el pensamiento latinoamericano, sobre la crítica, sobre procesos vinculatorios, sobre quiénes somos, a dónde vamos, qué estamos haciendo como país, como sociedad, como educación. Es decir, es un personaje muy preclaro dentro de su obra, o por lo menos lo fue, dado que este hombre falleció hace algunos años, pero su obra aplica la frase que yo les he dicho muchas veces en clase: hay que nacer póstumo. Y justamente recapitulando y rememorando la frase que acabo de leer Saramago, ad hoc a este círculo final, se ha cerrado el círculo y el camino de ustedes con respecto a su parte normalista áulica. Parecía que habíamos llegado al final del camino. Como tal, así parece ser. Será la última vez, o fue la última vez, que ustedes como grupo estuvieron reunidos en un aula. Sería interesante si alguno de ustedes llega a recordar cómo pasaron el último día de clases como grupo, con quién tuvieron clase, qué hicieron, qué comentaron, porque de otra forma, por la situación que estamos viviendo actualmente de contingencia, esa se convirtió en su última clase áulica como grupo de especialidad o de tronco. Y como tal, dando un vistazo hacia atrás, precisamente eso parece. Parece que hemos llegado al final del camino, tal como menciona Saramago. Pero no. Resulta que era solo una curva abierta a otro paisaje y a nuevas curiosidades. Es decir, este camino que parecía que llegaba al final, agarrará una curva distinta para llegar al camino y al meta final. Su titulación, el convertirse en docentes titulados de las distintas especialidades, pero todos con el común denominador que son la última generación del Plan 99. Son los últimos que su título dirá licenciada en educación secundaria con especialidad en la uno de ustedes. Es decir, muchas generaciones nos formamos con este plan y con ustedes nada más se cierra este momento. Se cierra un plan y programa de estudios que desde el 99 hasta este año se termina. La generación que viene debajo de ustedes será otro nuevo plan. Con ustedes cerramos una vinculación de un plan de estudios, un perfil de egreso, unas competencias a desarrollar, es decir, una formación intrínseca que ustedes y yo compartimos de una forma muy interesante y que por ello trabajamos de una forma más o menos similar, dado que nos conformamos y formamos en la misma línea. Aquí lo importante es cuál es este nuevo paisaje que ustedes van a abrir con respecto a esto. ¿Qué procesos de curiosidad hay en este momento para ustedes? Es decir, de una otra forma, no sé si alguno de ustedes ya pensó cómo va a ser su último año. Y va a ser un año demasiado sui generis para cerrar justamente el plan 99. Porque para bien o para mal, el ciclo escolar empezará un tanto distinto para ustedes y para nosotros maestros frente a grupo en educación básica.
Así que habrá que analizar de qué forma la última generación del Plan 99, el último gran pase de lista de ustedes, para junio, julio del 2021, cómo cerraremos este círculo, este proceso. Ahora sí se cerrará formalmente el círculo del Plan 99. En el caso de ustedes, el día de hoy cierran su asignatura de tipo áulico de práctica docente. Ya solamente resta la evaluación final, pero clases como tales hemos terminado el día de hoy. Algunos dirán gracias a Dios, gracias a todo, por fin. Quizá algunos tengamos muchas ideas en el tintero que sacar, pero de otra forma el camino ha llegado a su fin en este momento y nos abocaremos a hacer el último cierre de contenidos. Y esta parte se va a centrar justamente en algo que tiene que ver mucho con ustedes y el tema elegido para el día de hoy va enfocado en lo siguiente. Una vez auspiciado por la frase del maestro José Saramago. Si alguno tiene la oportunidad de leer a Saramago, será interesante. Es decir, cualquier docente, cualquier intelectual que se precie de serlo, cualquier maestro con un bajo nivel, por lo menos cultural, mínimo debe leer las obras de Saramago. Ya no digamos con un mediano o un alto nivel intelectual. Es decir, parafrasear o citar a Saramago por mil y un caminos. Y bueno, entonces, ahondando en el tema del día de hoy, nos centraremos en las principales problemáticas de los profesores principiantes en la educación media superior. En el caso de ustedes, como ya les dije en su momento, espero, ruego y deseo que no nada más se queden dando clases en educación básica. No por demeritar el nivel, porque no es preescolar lo más fácil, primaria más o menos fácil, secundaria facilito, media superior medianamente complicado y superior complicado. Cada uno de los niveles tiene sus complejidades, sus necesidades y sus características para trabajarlo. Es decir, aquí puedo hablar por experiencia personal que realmente cada uno de todos los niveles de trabajar desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad o profesional, los cuales gracias a mi suerte laboral he podido pasar por los 5 niveles, quiero reconocer que ninguno de ellos es fácil. O sea, todos tienen una complejidad para llamar la atención del alumno, para hacer que aprenda, pero quizá en lo personal el más complicado de ellos es trabajar a nivel preescolar. La energía y la dinámica que tenemos que generar con estos pequeños niños, de hacerle aprender a alguien que lea, es complicadísimo. Hacerle aprender a alguien que lea es de los procesos más difíciles que puede tener un maestro. A veces dicen que es fácil, la realidad es difícil. Máxima todavía cuando llegamos a los niveles de ustedes, ahorita, para esto. Precisamente en educación superior o la media superior, la básica, cuando ya empezamos a analizar cómo hacer que esos procesos de lectura, esa interpretación de grafías básicas, genere una conciencia, una consigna en el individuo o en el pequeño que acabo de mostrarles en alrededor, a mi pequeña bendición, justamente ese hábito de la lectura, ese que con los descargos una vez lo trabajé, ese libro de leer por contagio, es decir, por ese placer de leer y no por una obligación, que si alguna vez pueden leer el libro de como una novela de Daniel Pennac, justamente es un aporte importante que nosotros debemos desarrollar, que la educación y la literatura se ha visto como un castigo y la televisión como un premio. ¿Por qué? Aquellos que son padres o los que hemos sido hijos, somos hijos, podemos recordar quizá o que hemos visto a niños que dentro de las frases más típicas de esto podemos escuchar al padre, si te portas bien, ves la tele. Si te portas bien, ves el cine. Si te portas bien, ves videos. Si te portas bien, haz esto. Si te portas mal, a tu cuarto castigado y te vas a leer. Es decir, ¿en qué momento nos convertimos en una sociedad tan disímbola, tan dispar, que se premiaba el ocio y se castigaba el conocimiento? Es decir, empezamos a ver el libro como un sistema opresor, como algo para castigar y condenar a la persona, como algo aburrido para, hiciste algo mal, vete a tu cuarto a estudiar. ¿En qué momento el libro se convirtió en una consigna, en una conciencia? Y precisamente uno de los principales problemas que puedo mencionar como número uno, los profesores principiantes, buscamos una educación muchas veces extremadamente punitiva.
Es decir, entre paréntesis, indaguen qué es educación punitiva. ¿Por qué quiero decir que la educación a veces parece que nos vemos maestros punitivos o castigadores? ¿En qué momento el libro se convirtió en una celda, una prisión o en una condena? ¿Y en qué momento el sentarnos a ver la televisión, un programa vano, sutil y ruin, se convirtió en un bálsamo para el alma? De ahí de los problemas de los maestros, que vemos la educación como un castigo, como entrégame tu tarea, siéntate a estudiar, ponte a entregarle un video al maestro, ponte a hacer un audio, y lo vemos como un castigo y no como una oportunidad de aprender, de escuchar. Porque aquí lo importante, ustedes me han enviado muchos audios y muchos videos, muchos de ellos muy buenos, muy comprometidos, muchas buenas infografías, muy buenos trabajos. El punto de esto y se han dedicado un ratito a escucharse. ¿Alguien ha escuchado sus propios audios, sus videos, para ver si realmente se entienden o no? Porque parecía que nos sentamos en el monitor y hablamos como si, wow, diéramos la clase en la Sorbonne, en la UNAM, Harvard no nos merece, Stephen Hawking se queda tonto en comparación nuestra, ante nuestra elocuencia, Cicerón nos pide perdón ante la dicción que manejamos, filosofamos mejor que un Platón, según nosotros cuando hablamos aquí en el audio. Y cuando nos escuchamos, dices tú, ni yo me entiendo. Entonces, es otro problema fundamental de un profesor principiante. No se da a entender. Quiere manejar unas clases aparentemente tan mega plus ultra a este nivel, que según él cree que lo tiene, cuando realmente su clase está en un nivel de subsuelo, porque quiere ocupar palabras tan domingueras que ni él conoce, únicamente para impresionar a los demás y para darse un aire de intelectualoide, cuando realmente no ha leído, no ha viajado, no ha conocido, no ha experimentado, no ha vivenciado y no ha padecido y sufrido y gozado dentro de un aula. Es decir, solamente queremos poner caretas y máscaras. Esa es otra gran dificultad de los maestros principiantes. Este video va en función a que ustedes empiecen a analizar qué vicios de estos tienen y cómo vamos a empezar entonces ustedes a trabajarlos, porque les queda casi nada, 2, 3, 4 meses, relativamente hablando, si no es que menos, para afrontarse a la realidad que nosotros nos enfrentamos día con día, el hablar con alumnos de secundaria, el buscar adecuarlos, enseñarles, educarlos, apasionarlos por nuestra área, que si bien es cierto, nuestras áreas no son para todos, porque el conocimiento es muy amplio y de áreas de interés, características, inteligencias múltiples, que ustedes ya deben de conocer a Gardner, estilos de aprendizaje y demás, pero precisamente entonces, ¿cómo vamos a afrontar estos retos del profesor principiante de un lenguaje muy elaborado a querer impresionar, cuando realmente no es un lenguaje que utilicemos y que conozcamos y sepamos desvincularlo y fragmentarlo para entender, partir, esto significa esto, esto significa esto, esto significa aquello? Por eso, lo que menciona Saramago al inicio, no es el inicio de este cierre, es el inicio de un nuevo camino, un camino que ustedes se ve el último año rapidísimo. Y disfrútenlo. Algunos de ustedes quizás están ya añorando salir de la normal, rogando irse ya de la educación normalista, porque les ha sido una carga. Y otros, quizá ya cuando entren en séptimo, que estarán añorando regresar al primer semestre, pensando, no aprendí lo que tenía que haber aprendido. No aproveché a mis maestros como debía haberlos aprovechado. Y ahora volteo a ver mi currícula, mis contenidos, y digo, solamente conozco el 5 o el 10% de todo mi temario. Y creo que lo debí haber estudiado y aprendido. Y ahora me van a pedir planeaciones en el último año. ¿Y cómo lo voy a afrontar si no conozco mis contenidos, no me desenvuelvo con ellos, no sé qué hacer con mis estrategias de aprendizaje, no sé cómo identificar las problemáticas y cómo abordarlas? Es decir, hay que empezar a pensar dentro del recipiente y no fuera, no empezar a divagar y a perdernos en el camino. Por eso mismo hay que buscar apoyarnos de gente que nos pueda orientar, educar, corregir. Ustedes quizá tienen algunos maestros que se sienten copartícipes en su educación, quizá no más normalista, maestros de vida en su casa, en su contexto y demás lugares. Por ello es importante bajarle un poquito o mucho a nuestro ego y reconocer que todavía no es lo suficiente y profe, ayúdenme. Todos hemos tenido algún mecenas en nuestra educación, todos tenemos
alguien a que reconocemos con mucho cariño. En mi caso tengo un puñado de maestros que puedo decir, sí fueron mis maestros, me apoyaron, me aportaron y que aún el día de hoy le sigo diciendo, aunque seamos colegas, maestro, gracias. Así que bajemos la ego y busquemos dónde apoyarnos. Siguiendo entonces con esta perorata de las problemáticas allá. ¿Qué dificultades tenemos en el ámbito de la enseñanza los maestros principiantes? ¿Qué dificultades tenemos cuando salimos de la normal y cuando empezamos a aventarnos a nuestras primeras clases? Algunos de ellos, en general, el primer ciclo sufrimos mucho, lo padecemos, lo lloramos y todos lo hemos hecho. O sea, no encontramos el mecanismo de cómo nos aguante la voz tanto tiempo, cómo aguantar a fulano, sutano, sin entrar en la parte del castigo. Es decir, muchos de nosotros pasamos aceite el primer año, o sea, la pasamos muy feo. Pero no quiere decir que sea una experiencia mala, porque aprendemos mucho de ello. Y precisamente por eso les pido que quizás en su futuro traten de salirse de educación secundaria nada más y compaginen con otros niveles para nunca estancarse, para que nunca caigan en el marasmo, en la aburrición, por así decir el término, bastante coloquial, pero para que siempre tengamos nuevos retos, para que empecemos a crecer y a crear. Y otro de los principales problemas es la planificación y la organización de la asignatura, porque ahora depende de la modalidad que les toca trabajar, educación secundaria, general, técnica, ¿cómo le hacemos siempre para organizar nuestros contenidos, para que nos alcance el tiempo, para que no nos sobre, para que no nos falte, para poder utilizar el material adecuado para que mi alumno, la mayor parte de ellos, llame su atención, la retenga y les deje algunas pequeñas pildoritas de conocimiento o de experiencias de vida. Por eso la planificación y organización de la asignatura es fundamental en el docente. Mentalmente planificamos y qué hacemos y cómo organizamos y demás. Todos nuestros recursos, nuestros haces bajo la manga, cómo utilizamos a nuestros alumnos en el sentido de qué ventajas puedo sacar de fulano, sutano, mengano para mi clase, cómo exploto mis cualidades y cómo trato de tapar un poco mis carencias, que los docentes a veces tenemos más carencias que talentos, por ser mortales, por ser falibles y demás. Y eso está bien, porque seguimos aprendiendo. Cada maestro de la normal sigue aprendiendo con ustedes y todos lo seguimos haciendo día con día y es algo muy interesante. Pero principalmente hay que organizar nuestra planeación de clases siempre en este sentido, para hacer qué vamos a hacer todo el tiempo. Otro punto, otra gran carencia que a veces tenemos como principiantes, la metodología docente, es decir, qué método de enseñanza implementamos, cuál más o menos manejamos o dominamos para dar nuestra clase, qué qué pasos a seguir llevamos, escuela activa, por aprendizaje, por descubrimiento, por proyectos, por problemas, muchas cosas. Es decir, ya nos sentimos más o menos ductos en una y demás o no. Actualización de materiales y contenidos. Ustedes se van el próximo año. Ya casi se terminó su formación. No por ello quiere decir que ya todo el material ya no van a leer jamás. Tienen que estar actualizándose día con día, con día, con día. O sea, los maestros seguimos leyendo todos los días de nuestra vida qué hacer y cómo hacer. Y sobre todo hay que acercarnos con maestros de más experiencia para que me explique, oiga, ¿cómo puedo abordar este contenido? Como que me queda un poco sinuoso, un poco disperso. A ver, apóyeme, dígame algunas sugerencias de cómo abordarlo desde ahí. Yo creo que puedo hacerlo así, porque también no nada más vayan a llegar con el maestro, dígame cómo dar mi clase, no. También, ¿qué ofreces tú también en esta parte o qué sugieres para que el maestro de más experiencia pues esté, bueno, esto puedes apuntarlo acá, apoyarte acá, utilizar tal bibliografía, tal metodología, hazle tal aquí, pero que se vea siempre y cuando el interés de ustedes y de más allá, para poder en esta reciprocidad intelectual recibir. Si hago un proceso como tal, no es unidireccional, es de ida y vuelta, es bidireccional. Es decir, si ustedes se acercan con alguien, y se abre, o esta persona se abre, en automático el canal es de ida y vuelta, en cualquier sentido. Y sobre todo, otro gran punto, la inseguridad y la falta de experiencia. Esta es de las más que más nos pesa a los maestros todo el tiempo. Siempre que llegamos con grupos nuevos, dudamos, ¿y este grupo cómo será? ¿Cómo me recibirá? ¿Qué conocerá? ¿Podré?
cubrir sus expectativas, porque también infelizmente cuando nos vemos jóvenes, o en este caso ustedes que se ven muy jóvenes, y algunos tenemos algunos siglos dando clases, precisamente, ¿no? O sea, la juventud nos pasa factura visualmente cuando entramos a trabajar. Lo que ya les dije en otro momento en un video, está joven, no sabe, ¿qué me va a enseñar? Está más joven que mi papá a veces, está más joven que tal fulano, porque infelizmente ustedes son muy jóvenes en el sentido de que hay chavos en la secundaria que son de su estatura o hasta más grandes que ustedes. Entonces, ¿cómo vamos a suplir, cómo van a suplir ustedes esta juventud con manejo de grupo, control de grupo, pero control en el sentido de no una fase controladora de condenar las conciencias y de amenazar al alumno, sino que nuestro carisma, nuestro talento, nuestra empatía, nuestro talante sirva para esto. Es decir, y aparte de la inseguridad, literalmente las frases clásicas, si tienes miedo todo el mundo se da cuenta. Tus primeras clases, todos los alumnos y todos los maestros siempre nos da un miedo brutal con los grupos. Cada vez que iniciamos un semestre, tenemos esa miedo, esa curiosidad, esa ansiedad de, ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pero esta inseguridad es normal. El punto de ello es que no te domine esta inseguridad con tus grupos, porque a veces vamos a dar un tema y a veces nuestro tutor nos cambia el tema. Ching, ¿qué crees? No acabé de ver el tema de la semana pasada, aviéntatelo. Oiga, profe, pero yo preparé el de la siguiente. Sí, pero eres maestro, no importa, y el maestro gana experiencia frente a clase. Y tú vas con una inseguridad brutal a dar tu tema y decir, ching, ese no me lo sabía, no lo preparé. Son maestros de especialidad, no maestros de un tema, así que tienen que conocer sus contenidos mejor que su conciencia misma. Porque en el momento en que yo les solicité a alguno de ustedes, a ver, maestra de química, pasa al frente y explícame esto de los alcanos, enlaces de todo tipo de enlaces, monovalentes, bivalentes, polivalentes. A ver, maestra de física, explícame qué es un vector, qué es una resistencia, cómo se explica que la caída uniforme, caída libre. A ver, maestra de formación, explícame las partes de la construcción, la parte dogmática, la parte orgánica. A ver, maestro de historia, explícame las etapas líticas de la historia. A ver, maestra de biología, la taxonomía de Linneo, explícame cada uno de los elementos y niveles jerárquicos. Secuencia Fibonacci, maestra de matemáticas, explíquemela como tal. Maestra de inglés, todos los tiempos verbales, explíquemelos en qué se consideran, cómo se construyen, cómo se decodifica. Es decir, es mucho en todo caso. Y precisamente con todo este tipo de disertación, la inseguridad nos domina muchas veces. Y bueno, son algunas dificultades que tenemos. Y sobre todo otra importante, la eficacia en la acción tutoral. Porque a ustedes van a pedir que sean tutores en un grupo. Es decir, tutorar a un grupo, que algunos en la normal, realmente la materia está muchas veces en pañales en la educación básica, porque cada quien hace lo que quiere, lo que puede, lo que se le antoja, aunque hay un plan y programa. Pero realmente tenemos una hora a la semana para tutoría y es mucho el trabajo para un tutor, porque hay que tutorar a un grupo, que hay que monitorear, que seguir en la parte educativa, en la parte familiar, y aparte yo como maestro de inexperiencia, que ni siquiera me he tutoreado mi propia vida, ¿cómo voy a hacer para tutorear un grupo de 20, 25, 30, llevar informes, expedientes, organizar la parte gestional? Es decir, necesitamos mucho control, mucho manejo de herramientas tecnológicas y herramientas empáticas, herramientas de vida para que yo como un tutor, los alumnos se acerquen a mí y me digan sus problemáticas, sus características o sus necesidades. Y bueno, como tal, jóvenes, el camino llegó a su fin, es el último círculo de Dante en este momento. Una disculpa por todos los sinsabores que les hice pasar en la carrera en estos 6 semestres. Gracias por su escucha, como ya les dije la semana pasada. Y realmente me queda muy poco que decirles. El semestre pasado ya les dije algún tipo de cierre de forma presencial. Me hubiera encantado este semestre terminarlo. Solamente gracias por su paciencia, su escucha, su interés. Y me va a gustar verlos, aunque sea a la distancia, el último semestre, cómo se convierten en colegas míos. Esperemos que este proceso se lleve a cabo en tiempo y forma en todos ustedes. Realmente como generación me divierte mucho trabajar con ustedes en un sentido sincero, honesto y respetuoso de la diversión, porque llegar con sus grupos, a los dos grupos en aula, cada grupo tiene sus particularidades, su encanto, y como tal con los grupos, desde mi
autoengaño, yo me sentía fascinado a trabajar con los dos grupos, así que para mí fue una experiencia fantástica el haber, a que ustedes me hayan permitido aceptarme estos 6 semestres. O sea, realmente como maestro te llena eso y que ustedes hayan aceptado trabajar conmigo 6 semestres, es cuando yo puedo decir gracias porque ustedes me permitieron ser su maestro, no a la inversa, gracias porque ustedes fueron mis alumnos, ¿no? O sea, el maestro es básicamente gracias a sus alumnos, no por sus alumnos. Y bueno, gracias por estos 6 semestres de verlos, de ver cómo crecieron, cómo maduraron en todos sentidos, como colegas futuros. Lo que bueno, les dije, ustedes estaban como CCLs, casi, casi licenciados, y cada semestre les vamos quitando una C. Se tenían 6 Cs al inicio, de casi, 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 casi licenciados, y además les faltarían las últimas dos, digamos, de la práctica, si serán las 8. Gracias por todo. Fue un placer enorme convivir con ustedes en todos los momentos y no tengo duda que harán una excelente labor en su último año para crear su documento recepcional o la circunstancia que se les presente para la titulación. Gracias por todo. Fue un placer enorme convivir con ustedes estos 6 semestres y aquí estamos para lo que se necesite, de acuerdo a mi poco conocimiento que les va a aportar en caminar en el futuro. Las puertas siempre están abiertas y gracias por todo. Fue un maravilloso semestre, aunque sea a distancia con ustedes, por los trabajos que me han entregado, por su tiempo, por su interés, por su énfasis de muchos de ustedes, de este crecimiento. Realmente es una generación que disfruté muchísimo. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Con muchos de ustedes yo tuve unas pláticas en algunos momentos de la carrera, acabando los semestres, y realmente fueron pláticas que me llenaron mucho. Gracias. Nos vemos.